¡Qué grande eres! Queridos amigos, los maestros han salido a las calles. Así es, una vez más, en las vísperas del 15 de mayo, del Día del Maestro, pues la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, o más bien algunas secciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, hay que decirlo, emplazaron a huelga. Exactamente. Dijeron, vamos a marchar el 15 de mayo, pero además nos vamos a huelga. No se va a quedar así. Mínimo glosario rojillo para usted, querido amigo. La coordinadora no es forzosamente el sindicato. La coordinadora es parte del sindicato, pero es una parte rejega, dura y, entre comillas, autónoma en ese extraño ecosistema llamado la SEP, la Secretaría de Educación Pública. Entonces, nada más para tener ahí cuidado, porque si somos más precisos, pues el sindicato es una cosa, la coordinadora es otra, y la coordinadora tiene otra reputación, tiene otras luchas, tiene otras banderas. Otra historia. Aparte, otra historia, ¿no? Y además tiene otras divisiones también que es importante recalcar, mucho más orientadas a lo local. ¿No? Mucho más regional. Mucho más regional el asunto, ¿no? ¿Qué es lo que estaban pidiendo los maestros? Pues básicamente tres cosas. Una, un aumento al salario del 100%. La derogación de la reforma educativa, que esto sí duele. Ahora ellos llaman Peña Nieto AMLO. ¿What? Sí. ¿Pero no la derogó AMLO? Derogó una parte, pero no específicamente lo del USICAM, que es la unidad del sistema para la carrera de maestros y maestras. Ajá. Que es lo que antes era el servicio profesional docente. Ajá. Que básicamente era como el programa de estímulos y de oposición para ir pudiendo ascender y tener mayores prestaciones, un salario más alto, etcétera, 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 ¿no? Que tu carrera magisterial. Que la famosísima carrera magisterial. Esta carrera magisterial fue sustituida por la unidad del sistema para la carrera de maestros y maestras, que evalúa modificó la evaluación para conceder los ascensos. Y uno de los criterios que quitó fue la antigüedad, por ejemplo, que era muy importante en la carrera magisterial. Y la otra cosa que pidieron fundamental, es que... de hecho, ¿no? La antigüedad. Sí, ¿no? Pues... que se abrogue la ley del ISSSTE. Exacto. Básicamente que se deje la cuestión de las afores y las cuentas individuales y que volvamos al ahorro solidario. Maestros. Que era un ahorro que convenía para las jubilaciones. Exacto. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Que el 15 de mayo llegó y Claudia Sheinbaum dijo, lo voy a anotar en mi libreta invisible. En donde estoy apuntando todos los anhelos y necesidades de José María. No. Ay, pásame ese sobre todo raro que está allá atrás. Claudia, ¿podemos pasar más tiempo juntos? Sí, claro, José María. Déjamelo anoto en mi libreta. Claudia, ¿podemos comprar un perrito? Claro, José María. Déjamelo anoto en mi libreta. Pasar tiempo de calidad con mi esposo, aumento salarial al 100%. Exacto. Modificar la forma de jubilación de los maestros. Total que los maestros se fueron a huelga y, como es común en este tipo de manifestaciones, pues ellos dijeron, acá la banda solo responde cuando colapsamos algo. Exacto. ¡Colápsenlo todo! Y entonces han ido de cerrar vialidades, a cerrar gobernación, a cerrar el aeropuerto, a cerrar... Dijo, nosotros queremos un diálogo con la presidenta. Y la presidenta un amigo dijo, nuestro se quedó encerrado en su trabajo. Sí, tenía miedo en su voz. Me mandaba fotos de las cámaras de seguridad, así como de ese pequeño feudo de los medios, rodeado por maestros, pintas y diferentes mantas y demás. De que no me lo vas a creer, me atraparon los maestros. Sí, tal cual. Y ya tenían agendada una cita, y a la mera hora la presidenta que se echa para atrás. Entonces ahí sí fue que dijeron los maestros, ¿nos cancelas? Pues te cancelamos 2 terminales aeroportuarias. Y hazle, que tampoco tuvo gran impacto, porque ya habían desviado los vuelos, etcétera, etcétera. Total que esto no ha hecho más que escalar, básicamente porque la señora presidenta, la doctora presidenta, no se quiere callar. Está siendo muy vocal, sí. Sigue, dice. Por un lado, los ignora, y por otro lado,
lo sigue interpelando. Sí. No sé si ya lo mencionaste o se me fue, pero le clausuraron la mañanera. Sí. Lo acabas de mencionar, ¿verdad? No lo acabo de mencionar, pero sí le clausuraron la mañanera. O sea, es la primer mañanera que no tiene gente entre... ¿En el estrado? En el estrado sí, en el público. Bloquearon la entrada de reporteros. Entonces, los reporteros se conectaron vía Zoom, etcétera, pero digo, ya es una expresión de músculo real, ¿no? Sí, le clausuraron su evento, Ajá. su fiesta. Y después dijo, es que quieren cerrar el INE. Ellos los maestros ni en cuenta con el INE y dijeron, bueno, pues... Buena idea. ¿Quiere que le cerremos el INE? Pues vamos a cerrar el INE. Y matando dos pájaros de un tiro. Sí. También quiere que cierre en el banco de la esquina. Exactamente. No voy a poder llegar a pagar mi tanda por culpa de los maestros. Una vez más. Los acusó entonces de ser aliados de la oposición para bloquear la elección del Poder Judicial. La del próximo domingo. Changos. Y no, el escándalo no sé qué. Y entonces ayer ya los maestros dijeron, bueno, pues estamos viendo cuáles son las prioridades de este país, tal vez sí bloqueamos la elección. A mí lo que me suena, a ver, son 3 cosas. La primera es que es muy raro, o sea, evidentemente es una coordinadora mucho más menguada, la que marchó, porque hay una parte de la coordinadora que es militante de Morena. Claro. Hay otra parte que está muy alimentada por el sindicato, que ya de 3/4 partes está ahora afiliada a Morena y estos están totalmente cooptados. La presidenta está construyendo una narrativa por un lado pero si nosotros somos tan buenísima onda, aunque, bien lo dijo el doctor Gilantón, solamente se ha preocupado por la educación cuando los maestros salen a protestar. Nadie ha hecho una evaluación de la nueva escuela mexicana. Nadie ha hecho absolutamente nada, ¿no? Solamente protestaron. No, ellos son los que quieren y están mal. Los malos. Los malos. Y esta narrativa le está funcionando muy bien a la doctora, o le puede llegar a funcionar muy bien, para sacar el dedo flamígero cuando la elección del domingo sea un rotundo fracaso, como se pronostica que va a ser. Es como de, miren, la oposición estaba llamando a no votar, los maestros a bloquear, desincentivaron la pasión ciudadana por las urnas. Me arruinaron mi evento. Este es un golpe directo a la democracia, ¿no? Exacto. O sea, ellos boicotearon la elección. Cuando, pues no es así. O sea, la elección, como bien dijiste hace rato, medio nació muerta. Nació boicoteada. En cuanto a la participación y demás. Sobre las peticiones de los maestros, tienen razón en unos puntos y en otros no. ¿Por qué? Porque la respuesta de Claudia Sheinbaum es: no podemos tumbar la ley del ISSSTE y regresar al sistema de pensiones como lo teníamos porque no hay dinero. ¿Porque con qué ojos? Primero, aplausos, Claudia. El primer paso para resolver un problema es reconocerlo. No tienes dinero. Pues sí, es real, no mintió. No hay dinero. El segundo punto es: ¿de dónde lo sacas? ¿Y cómo se produce dinero, Claudia? ¿Cómo será? No sé, ¿eh? No sé. O sea, porque alguien sí tiene dinero aquí. Vamos, ponte un negocito, no sé. Invierte con riesgo, apuéstale, cobra tus deudas. Por ejemplo. Haz una reforma fiscal. Cóbrale a tus deudores, asúmete de izquierda. Pues ese tipo de cosas, pues ¿no? Ese tipo de cosas que uno diría, pues ¿quién hacer sabe un país, tal vez. ¿Quién sabe cuál es esa ecuación mental en donde piensas que decir es que no hay dinero es justificación para no tener un plan de país, ¿no? Claro. Y la otra es que el sistema de pensiones, como estaba diseñado, o sea, fuera de las Afores y aún ahora con las Afores, es insostenible. O sea, las pensiones son un problema no de México, del mundo. Básicamente porque estamos siendo una humanidad que está envejeciendo, no estamos teniendo tantos hijos y, digamos, los jóvenes que son la fuerza laboral no son tantos para sostener las pensiones de los adultos que estamos viviendo cada vez más años. Claro. Ahora, hay un solo país, me comentaba hace poco el doctor Castañeda, que ha logrado revertir eso, que es Francia, y lo ha hecho con base a reformas fiscales, políticas de cuidado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, doctora, si el problema es que no tiene dinero, pues hay mucha solución. Claro. Y la otra es que
única cosa que yo veo es que tenemos que dejar de pensar en los maestros como el profesor urbano de nuestra colonia y asumir que la realidad de muchos de los maestros que están ahorita en las calles es muy diferente y tienen razones para protestar. Sí. Sí. O sea, estamos hablando de escuelas sin baño, sin drenaje, escuelas que no existen. O sea, maestros que no pueden ser maestros, sino asesores educativos, porque los profes no llegan hasta ciertos rincones del país. Uh-huh. Entonces, más que desacreditar la protesta de los maestros, sí tendríamos que pensar en qué realidades están viviendo ellos. Claro, y cómo se va a politizar y cómo se está politizando un reclamo Legítimo. que ha sido legítimo históricamente hablando, ¿no? La coordinadora está instalada en no nuevas batallas, sino en añejísimas batallas. Entonces, debiéramos tener y ponerle muchísima atención a las declaraciones de la doctora recientes con respecto al magisterio, porque nos aclaran muy bien en dónde está posicionada la SEP en esta discusión, Sí. y a qué le está apostando el gobierno de Claudia Sheinbaum con respecto al conflicto, a este nuevo conflicto magisterial en términos de las elecciones del 1 de junio, ¿no? ¿Y qué quiere hacer y qué no, no? Como Sí, las exactamente. reformas fiscales o No. nos quedamos sin dinero y ya está. Sí, porque lo estamos escuchando cada vez más, ¿no? Es decir, problemas de salud, no tenemos dinero, ¿no? Problemas de infraestructura, no tenemos dinero. Problemas de seguridad, debiéramos tener dinero. La semana pasada debiéramos recomendarles a ustedes que visiten, por favor, el capítulo que hicimos con el maestro Miguel Mesa. Sí, está ya. Lo pueden revisar acá arriba. Y ustedes mismos van a escuchar por parte de esta mesa y de nuestro invitado, pues la conversación sobre una fundamental reforma fiscal que sería la que en realidad necesitaría el país antes o a la par tal vez de otras reformas, ¿no? Como fue la reforma judicial. Pero hablando de reformas judiciales y faltas de presupuestos, hablemos de seguridad. Ciudad de México. God. Fuerte hasta la muerte, hasta que te matan. Literal, hasta la muerte. Clara Brugada tenía... Iba a cantar la canción de los... No, pero no. No. Tal vez menos canciones. Clara Brugada nació políticamente con un defecto. Nació con 2 manos derechas. Oh. Un defecto de nacimiento ideológico, y las 2 manos derechas han sido extirpadas Machacadas. la semana pasada. Así es, la semana pasada, hace 8 días justamente, el martes, sucedió el homicidio de Jimena Guzmán y de José Muñoz, la secretaria particular y el jefe de asesores respectivamente de la jefa de gobierno Clara Brugada. ¿Qué sabemos hasta el momento? No mucho. Pues eso, básicamente. Porque todo se ha mantenido como muy, no digamos en la reserva que merecería una investigación seria, sino con filtraciones a medias, versiones desmentidas, etcétera, ¿no? Teorías macabras. Lo único que tenemos más claro es que al principio habían dicho que eran 4 balazos y ahora sabemos que son 12, que fueron 12. 8 contra ella y 4 contra él. Chale. Lo poco que sabemos es que la investigación estaría apuntando a que los colaboradores de Clara Brugada estaban siendo vigilados, en particular ella, porque el punto donde sucedió el homicidio era el punto donde Jimena recogía a José usualmente. Entonces, una cámara de seguridad captó días antes a quien parece que es el agresor, por la ropa, por el caminar, por etcétera. Entonces se presume que los estaban vigilando y que serían parte del cártel Jalisco Nueva Generación por un arresto que hubo de un capo más o menos grande, pero resulta que el arresto fue después de que el video de vigilancia captara a este señor vigilándoles. Se supone que este hombre que los estaba vigilando la semana pasada se acerca, da los tiros, camina, se sube a una moto que iba manejada por alguien más, se van hacia la colonia moderna, todavía en Benito Juárez. Después de ahí cambian a una camioneta, se van a Iztacalco, ahí cambian otra vez la camioneta y se van hacia el Estado de México, al parecer hacia Tlalnepantla, Naucalpan. A desaparecer al Estado. Desaparecer al Estado de México. No se sabe mucho más. El día de ayer la noticia como que sacudió
fue que 2 mandos policiales estaban siendo sujetos de investigación por asuntos internos, por presunto mal manejo de evidencia, aunque en un principio habían dicho que no había demasiada evidencia porque habían usado guantes, o sea que no había nada. No había forma de hacer mal manejo porque no hay que mal manejar. Después sacaron que en las camionetas sí había huellas digitales y tejido epilepsia, una serie de cosas. Pero en realidad sobre la investigación y sobre las hipótesis no hay mucho. Expertos en seguridad hablan de que fue una advertencia o una venganza del cártel Jalisco Nueva Generación, que ya había atacado, por ejemplo, a Omar García Harfuch, que ha habido golpes a... Los dedos están apuntando al cártel Jalisco Nueva Generación, ¿verdad? No necesariamente. Algunos dedos. Porque Clara Brugada... Si yo fuera parte de la Unión, me sentiría... Y yo lo hubiera organizado, diría así como, güey, esos jalisquillos que... Ciudad de México. Pero es que nadie tampoco lo ha reivindicado. Sí, no, nadie. Nadie ha reclamado como suyo. Sí, no. No, bueno, es que es trabajo de especialistas. O sea, lo que sí podemos entender por aquí y por allá es que es trabajo de especialistas. Se habla, por ejemplo, de que el gobierno de Clara Brugada ha atacado ciertas células de extorsión, derecho de piso. Yo no sabía que ya tiene nombre, una banda de montachoques. Una banda de montachoques. Sí, de esos que se frenan para que los choques y cuando se bajan te asaltan. O la moto que se cierra y no te deja pasar. Entonces, hablan los expertos de seguridad que el gobierno de Clara Brugada ha dado golpes en distintos grupos que podrían desatar violencia, pero que es una violencia muy cruenta contra el círculo rojo de la jefa de gobierno. Y que era su círculo rojo, pero que finalmente eran funcionarios no visibles, no de cara al público. Claro, sí. Yo creo que el 95% de la población nos enteramos quiénes eran y sus hace cargos 2 días. en el momento en que murieron. O sea, si se le quisiera dar un mensaje, como el tipo de mensaje que le quisieron dar a Claudia Sheinbaum con el atentado a García Harfuch, claro, era muy claro. O sea, era su secretario de seguridad, fue en plena vía pública y fue un ataque que no dejó duda alguna, ¿no? Y todo el mundo lo conocía. Exacto. Ajá. Aquí eran trabajadores cercanos, pero privados, que ni siquiera tenían escolta porque no ameritaban tener escolta, que tenían información delicada de la jefa de gobierno, pero quizá más bien en el ámbito privado y personal que en el de gobierno. Se suscita con el dentista. Exacto. Entonces, ahí hay como muchas aristas que quedan sueltas. Ahora, no es tan raro que no sea la información pública, porque así se manejó el caso de Omar García Harfuch, así se manejó el atentado contra la... ¿Cómo se llama esta exdiputada que era también la líder de los ambulantes? Pero a ella sí la mataron, ¿no? Diana, no la mataron. ¿No? Fue un atentado. O sea, dispararon contra ella, mataron al yerno. Eso. Se llama Diana algo. Pero era la líder de ambulantes. Y otros que dicen, incluso el propio secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Pablo Vázquez, sus primeras declaraciones son, tal vez estamos ante un acto de maldad pura. ¿Así de plano? No manches, güey. ¿Qué tipo de respuesta es esa? ¿Un loco salió? El secretario de Seguridad. Que también ¿Con dónde parte, nos quieres instalar? ¿En Pensamiento Ciudad Gótica? Hablando de las narrativas que construyen, eso se sostendría en una narrativa que ha alimentado muchísimo Omar García Harfuch, que es que no se necesita una organización para cometer crímenes de alto impacto. Claro. A ver, pongamos a prueba la teoría de la maldad pura en términos de que es un asesino que sabe usar perfectamente una arma, que sabe dispararle en el corazón y en la cabeza a quien se lo propone, que escapa en 4 vehículos y que sabe perfectamente a dónde va, a qué hora va y cómo se va a perder en el inmenso Estado de México. Y que planearon... Patrimonio de la humanidad, ¿no? Y... O sea, y que planearon de antemano dónde y que se estuvieron encontraban. Suena a maldad pura. O la otra teoría que a mí me gusta y que me parece preocupantísima es que también podría ser la policía.
¿no? O sea, una gente preparada a esos niveles, claro, con esos intereses en la Ciudad de México, que no sea parte de un cártel o que sea parte de un cártel y de otro cártel, como tiene 2 podría empleos. ser conocida la policía de la Ciudad de México. Podría también estar que aparte sabe perfectamente cómo utilizar las cámaras de seguridad. Hasta dónde se pierde. Hasta dónde se pierde, cuáles son ahí las movidas, cómo, a qué hora se apaga tal cámara del C5, etcétera. Pues eso es también parte de la ecuación, ¿no? Y también es maldad pura. Y también es maldad pura, posiblemente, ¿no? Sí, o sea, la investigación hablan de que sigue en curso. Claro. No han hecho público nada, pero no han hecho público nada porque al parecer no tienen nada. Sí. Y eso sí fue algo también que nos sacudió a todos, ¿no? O sea, que fue... No la veían venir, o sea, les avisaron en la mañanera, todo el mundo se desencajó de inmediato. Y fue como de, ¿y ahora de dónde vino esto, no? Y hay por ahí también declaraciones de la prensa de ex colaboradores de Claudia Sheinbaum, que dice al interior del gobierno, o sea, los trabajadores del gobierno, sí se cimbraron y dijeron, ya nadie está a salvo. Claro. Sí, es que la 4T creo que tendría que despertar prontamente del delirio instalado por el viejón Andrés Manuel López Obrador. Saludos a Palenque. Estornuda cada vez que lo mencionas. En términos de hacia nosotros solo hay amor. ¿No? O sea, la conversación esta de... Pero ¿cómo si todos nosotros quieren? Somos los buenos. Y a mí me quiere el pueblo. Se instala clarísimamente en una conversación de meme, ¿no? El meme ese famoso de... ¿Nosotros somos los malos? ¿Cómo? ¿No? O sea, no creo que nadie en el gobierno sea bueno ni malo. Sé que para ser parte del gobierno no puede ser una persona decente. O sea, es parte de la firma. Pues sí, algo ahí habrá. Es lo que firmas en tu contrato, ¿no? Entonces, porque es política. La política no está instalada en lo bueno y lo malo, ¿no? Que tampoco lo esperamos, ¿o sí? Pues algunas gentes lo esperan neciamente y algunas personas se decepcionan profundamente cuando se dan cuenta de que no hay espacio para los buenos y los malos en la política, sino más bien no hay espacio para la gente decente, nunca lo habrá, ¿no? Pero ese lugar en donde de repente la 4T se está enfrentando, y Clara Brugada, desde un extraño delirio de grandeza y de escuchar, de muy claramente verla a la cara y saber que en su cabeza estás retumbando Silvio Rodríguez a todo volumen. Una guitarrita. Sí, ¿no? Como que eso tiene que parar, ¿no? Más allá de que es una tristeza profunda que asesinen de esa manera a dos funcionarios que tal vez ni la debían ni la temían, o tal vez cualquier otra cosa, lo que sea, es una tragedia a todos niveles. El lugar de es imposible que una cosa así pase porque nosotros escuchamos trova. O sea, todo lo hacemos bien. Es insostenible, ¿no? ¿No? Sobre todo en el país en el que vivimos, ¿no? Claro. Y con las deficiencias presupuestarias de toda la estructura de seguridad. Maldita sea. No, o sea, acaban de agarrar a gente de la Guardia Nacional en el Huachicol, amigos, ¿no? Pues es que necesitaban más de algún lado. Salió García Harfuch a decir, nah, pues por 11 miembros no se mancha toda la institución. Es así como de, eso ya se lo escuchamos otra vez, ya se lo escuchamos a Calderón, sí. ¿No? ¿Dónde he escuchado esto? Sí, exacto. Pero bueno, en fin, lo que podemos pronosticar y esperar lo que debemos esperar en la Ciudad de México son respuestas, ¿no? Y lo que podemos pronosticar es que no van a llegar pronto, ¿no? Porque sí se están enfrentando con gente que puede ser que sea malísima, lo que sea que quiera decir eso, pero que también está preparadísima para resolver una cosa así, ¿no? Y a mí lo que me pareció más espectacular de esa mañana fue la absoluta cercanía a Clara Brugada. Porque si yo fuera a asustar a un jefe de gobierno, lo que haría justamente sería decirle, tú tampoco estás seguro, güey. O sea... Así de cerquita llegué. Me voy a llevar conmigo a
a tus centenados más cercanos, ¿no? Ajá. Para que te enteres. Por el momento, para que te enteres. Y después ya vemos, ¿no? Y eso es peligrosísimo para la Ciudad de México y para el país entero. Así es. Y recordando el país...